Hoy nos acompaña el Audi Q8 e-tron, un subeléctrico de gran tamaño que ronda entre los 85 y los 90.000 euros, una horquilla de precios en la que también están rivales como el BMW iX o también el Mercedes EQE SUV. Pues bien, en esta review te voy a intentar contar por qué este e-tron, que ahora pertenece a la familia Q, debería ser tu primera opción. Ni hey tío, ni qué pasa nen, ni WhatsApp bro, y mucho menos cómo están las máquinas. Ni siquiera te voy a decir que me llames tronco. A partir de ahora tenemos que decir e-tron. Y diréis, pero Mario, ¿por qué nos cuentas esto ahora? Pues lo digo porque de aquí a dentro de unos años e-tron será la palabra más pronunciada dentro de la marca de los cuatro aros, dentro de Audi. De hecho, esta semana probamos el Audi Q8 e-tron, que es el último SUV grande eléctrico de la compañía alemana. Se trata de una renovación del primer e-tron, que fue el primer SUV eléctrico de la compañía y que ahora se ha pasado a integrar dentro de la familia Q8. Se trata de un movimiento para ganar diferenciación sobre todo, ya que dentro de unos años prácticamente toda la gama tendrá ese apellido de tron porque serán eléctricos. Además de esto hay que decir que se ha renovado notablemente en cuanto a estética, equipamiento o incluso a gama mecánica. Y todo ello teniendo un precio de partida de 84.610 euros. Pero antes de entrar en materia te voy a contar lo que más me ha gustado de este Audi Q8 e-tron. El primer punto, esa estética renovada, sobre todo por la noche, ya que con esta iluminación hace que gane enteros y que sea un imán de miradas. Lo segundo, la habitabilidad, porque tenemos unos interiores más amplios sumados a un maletero por encima de la media. Y lo tercero, lógicamente, va a ser el aumento en autonomía que ha experimentado gracias a las nuevas baterías. Pero antes de que te cuente más de este coche, te voy a recomendar como siempre que te suscribas al canal y sobre todo que actives la campanita para que te avisemos cada vez que lancemos un nuevo vídeo. Dicho esto, vamos a comprobar si el Q8 e-tron está a la altura de las circunstancias. El Audi Q8 e-tron no es otra cosa que una evolución de lo que antes se conocía como Audi e-tron a secas, aunque entre la familia del Q8 lo cierto es que no tiene nada que ver con ese ejemplar que acaba de renovarse y que utiliza motores de combustión. Se trata de un movimiento para diferenciar a sus eléctricos, ya que ahora todos portan ese apellido e-tron. Y después de la introducción y de contaros cómo el Q8 e-tron estrenaba denominación, también he de decir ahora que a nivel estético ha cambiado en algunos detalles. Es un modelo que mantiene la misma filosofía que el que teníamos hace 5 años, pero que integra unos nuevos retoques para diferenciarse. El primero lo tengo aquí, en el frontal. Se trata de uno de los primeros modelos en montar este logotipo en 2 dimensiones. Como podéis ver, es un poco más minimalista y hace que la marca de los 4 aros sea un pelín más moderna, siguiendo las tendencias de los logotipos de muchos fabricantes. Queda totalmente integrado dentro de esta parrilla, que también es nueva. Como podéis ver, es semicarenada, va en el color de la carrocería, algo que le hace destacar sobre todo cuando tenemos un ejemplar de color blanco, y además tiene tecnología activa en la parte inferior, que se puede abrir o cerrar en función a las necesidades a nivel aerodinámico. De la parrilla también he de decir que tiene un detalle que para mí es diferencial, y es que tiene iluminación por esta parte superior. Y es que la iluminación en este coche va a tener un nuevo significado y va a estar repleta de detalles gracias a la tecnología Digital Matrix LED. La iluminación es la Digital Matrix LED opcional de la marca y tiene unos faros delanteros con diseño afilado que quedan perfectamente integrados y que hacen un juego de luces cada vez que se abre o se cierra el vehículo. La parte baja del paragolpes se rediseña para mejorar el coeficiente aerodinámico, al tiempo que se mantienen las cámaras que sustituyen a los espejos retrovisores como en el anterior. Ya os comentaremos nuestro parecer, pero es un movimiento efectivo y que hace que el SUV se quede en un coeficiente de 0,27 CX. En ese aspecto también influyen algunos carenados en los bajos y en los pasos de rueda. Cambiando la vista del coche, hay que decir que en este Q8 e-tron tenemos disponibles llantas que van desde las 19 hasta las 22 pulgadas. En este caso tenemos unas de 21 firmadas por Audi Sport y en un color negro que va a juego con otros detalles de esta carrocería. Hemos visto delante alguna moldura, hemos visto las llantas, vemos también barras de techo, marcos de las ventanillas y sobre todo ese difusor trasero que me parece lo más destacado de este coche. Le da un toque deportivo y hace que esta zaga sea un poco más dinámica. En el caso también del Q8 se representa gracias a estos pilotos traseros que son LED y que van unidos por el centro. Como podéis ver, de noche tendrá una firma lumínica muy reconocible. Aunque también he de decir que tenemos aquí la firma Q8 y no encontramos la firma e-tron en el otro lado. Eso se debe a que la tenemos en otros puntos, la tenemos de abajo en el difusor o también en el pilar B, tomando un detalle algo diferente. El Audi Q8 ha crecido en dimensiones, aunque de forma muy sutil. Sigue siendo un SUV grande con sus 4.915 milímetros, que son 14 milímetros más de lo que medía antes.
También es ligeramente más ancho y más bajo, teniendo 1977 milímetros de anchura y 1619 milímetros de altura. Por otro lado, la distancia entre ejes se mantiene en 2928 milímetros. No hay que olvidar que este modelo tiene una segunda carrocería, llamada Sportback, que es igual de largo y de ancho, pero que rebaja su altura con la caída del techo y tiene un diseño más específico. Y cuando llegamos al interior de este Audi Q8 e-tron, vemos que no ha habido una gran revolución. Tampoco era necesaria, pues el e-tron original salió hace 5 años y ya era un auténtico escaparate tecnológico dentro de la marca de los 4 aros. Y es que tenemos muchísima digitalización, demasiada incluso para algunos usuarios, pues en mi campo de visión quedan nada menos que 5 pantallas. Como os digo, algo pues prácticamente inédito en el sector del motor. Las primeras voy a empezar por las menos convencionales, que son las que tenemos aquí abajo en los laterales, en los marcos de las puertas, y son las que representan a los Virtual Mirrors. Las siguientes pantallas son las que están en la consola central. La superior es de 10,1 pulgadas y sirve para controlar todo el infoentretenimiento. Tiene un tacto preciso y es rápida, mientras que los menús son muy intuitivos. Sin embargo, se queda atrás en tamaño respecto a sus principales rivales, que han optado por juntarlo todo en la misma pantalla y que pueden llegar hasta las 17,7 pulgadas en el caso del Mercedes EQE Sub. En este Q8 e-tron se complementa con una pantalla inferior de 8,6 pulgadas para climatización y otras funciones. Ambas tienen respuesta áptica, pero restan bastante atención de la conducción. Ya hemos dicho al principio que no teníamos espejos retrovisores tradicionales y que quedaban sustituidos por unas cámaras. Eso sí, siempre de forma opcional, esto se trata de un extra. De estas pantallas he de decir que son OLED y que tienen pues una visión muy nítida. Me gusta sobre todo cuando circulamos por la noche o cuando hay unas inclemencias meteorológicas que impiden la visión. En este caso sí que saldríamos ganando. Pero, por otro lado, no me termina de convencer que se pierde toda percepción de la distancia y sobre todo para la hora de aparcar va a ser mucho más complicado con estos Virtual Mirrors que con los espejos tradicionales. Estamos ante un vehículo prácticamente de representación, colocado en la parte superior de la gama SUV y con la responsabilidad de haber sido el primer eléctrico de los 4 aros. Es por ello que tiene que presumir de un nivel de calidad elevado que incluye materiales como el aluminio de las intersecciones o el cuero de la tapicería. Con la actualización se hace uso de materiales sostenibles como el tejido hecho con PET reciclado, aunque el nivel de personalización también puede llegar a ser muy elevado. La iluminación ambiental le da el toque de distinción, aunque sigue sin convencer el abuso del Black Panel en la zona del salpicadero. Y si seguimos hablando de tecnología, tengo que hablar de la quinta y última pantalla de este ejemplar, que no es otra que la instrumentación digital de 12,3 pulgadas que compone el Audi Virtual Cockpit. Se trata de un elemento que viene de serie y, como siempre, pues que destaca por su realismo gráfico. Me gusta mucho lo avanzado de sus gráficos, también por su rapidez y sobre todo a mí lo que me gana es que podamos elegir cualquier tipo de información que queramos ver en cualquier momento gracias a este volante multifunción con el que podemos manejar pues a través de estos botones físicos todo lo que vemos ahí. También se podría complementar con un Head Display, pues opcionalmente está disponible pues esa proyección sobre el parabrisas de información que es de vital importancia, como por ejemplo puede ser la velocidad o las señales de tráfico. En este caso pues viene muy bien, sobre todo si no queremos alejar la vista de la carretera. Por último, he de mencionar que en este Audi Q8 e-tron me ha gustado la forma que tiene su consola central. Puede ser algo rara, sobre todo por este mando que recuerda a la aviación y por el selector de marchas. Pero también me parece muy práctico este hueco muy generoso que tiene pues para posavasos debajo de esto. Tiene también en un lateral una pinza que hace que el móvil quede sujeto de forma vertical y entonces también tiene carga inductiva por ese lado. Además, por supuesto, de complementarse con este reposabrazos que tiene un pequeño hueco debajo. A nivel de espacio, la verdad es que el Audi Q8 e-tron es un coche que cumple al 100% con su cometido. No hay que olvidar que es un vehículo que mide pues, prácticamente 4,9 metros de largo, también se suma una distancia entre ejes de casi 2,93 metros y eso hace que tengamos, como podéis ver, un habitáculo muy espacioso. Sobre todo cuando me paso aquí a la segunda fila de asientos, como podéis ver, me sobra espacio por todos los lados. Sobre todo destaco el espacio para las piernas, no sé cuántos centímetros hay aquí, pero ya te digo que se queda bastante alejado de los 30, es un espacio sobresaliente. También hay que tener en cuenta que yo mido poco más de unos 70 y que este asiento está ajustado a mi altura. Pero luego, si tenemos que hablar de espacio para las cabezas, también cumple, y tenemos pues prácticamente 10 centímetros de sobra, sobre todo para quien quiera entrar y mida más de 1,80, en torno a 1,85 se podrá ir bastante cómodo. También añadiría que la plaza central es un poco menos práctica que las de los laterales, y es que carece de forma, como podéis ver está un poco más elevada y tiene un pequeño, no es muy grande, pero tiene un túnel de transmisión que puede llegar a ser molesto. Como suelo decir siempre, mejor viajar 4 adultos y hacer uso de este reposabrazos que tenemos aquí tan aparente en el Q8 e-tron y que incluye pues esto para las bebidas y también una superficie un poco más suave para dejar el móvil y que no moleste.
terminar diciendo que en estas plazas también tenemos ventajas como el panel táctil. Este panel sirve para ajustar la temperatura, no hay que olvidar que tenemos un climatizador de 4 zonas y que podemos mover individualmente la temperatura de mi lado o del acompañante. Por no hablar de que tenemos 2 salidas de USB tipo C, eso sí, y también una de 12 voltios para cargar cualquier tipo de aparato. Y llegamos al maletero del Audi Q8 e-tron, que considero que es uno de sus puntos fuertes. Lo digo porque tiene una capacidad total de 569 litros, lo que le hace estar justamente por encima de la media. De hecho, le sacaría unos 69 litros a un rival como el BMW iX, que se queda en 500 litros a pesar de ser algo mayor en dimensiones. Y no solo eso, además hay que sumar a esta superficie trasera un maletero delantero, o conocido como Frank. Son 62 litros, es un pequeño baúl, pero es muy útil para llevar los cables de carga y que no estén circulando por aquí en su libre albedrío. Y a esto habría que sumar también otras bondades como esos ganchos que están ahí dentro, con la red para separar la carga, también unas redes laterales, iluminación de forma LED en unas tiras pues muy finas, además de esa bandeja que es retráctil. La boca de carga de este maletero es ancha y cuenta con la ventaja de poder bajar su altura gracias a la suspensión neumática. Hay un hueco bajo el piso en el que podría entrar una rueda de repuesto, aunque aquí nos conformamos con el kit antipinchazos debido a que llevaba un subwoofer del sistema de sonido. También hay que señalar que está la posibilidad de abatir sus asientos traseros en 3 partes, 40, 20, 40, para dejar una superficie plana con hasta 1.637 litros de capacidad total. Y con la actualización y ese cambio de nombre a Q8 también ha habido cambios importantes en su gama mecánica. Sí que es verdad que la configuración se mantiene, todas las versiones son de doble motor y todas tienen tracción total por lo tanto. Sin embargo, ha aumentado el tamaño y la capacidad de las baterías. Donde antes teníamos una batería de acceso de 64 kWh, ahora tenemos una de 89 kWh, por lo tanto tenemos más capacidad. Eso sería en el Audi Q8 50 e-tron, esa versión que tiene 340 caballos de potencia y que alcanzaría una autonomía eléctrica de 486 km. Aunque también tenemos en este caso una versión intermedia que para mí es más interesante. Se trata del Q8 55 e-tron y en este caso la batería ha pasado de tener 89 a los 106 kWh de capacidad. En este caso consigue una autonomía eléctrica de 575 km, eso sí, homologada. Ya veremos luego en la vida real lo que es capaz de hacer, siempre manteniendo esos 408 caballos de potencia que le ponen, como digo, en el lugar intermedio de la gama. La gama se completa con el SQ8 e-tron, que es el único que suma un tercer motor situado en el eje trasero para llegar hasta los 503 caballos de potencia. Tiene la misma batería que el 55 e-tron, pero su autonomía se queda en 465 km. Hay que mencionar que también ha mejorado el proceso de carga en este modelo. En corriente alterna con el cargador de 11 kW se tardan entre 9 horas y cuarto y 11 horas y media en cargar, aunque opcionalmente hay un cable de 22 kW para reducir los tiempos a prácticamente la mitad. En corriente continua admite potencias de hasta 170 kW en la batería grande para completar una carga del 10 al 80% en apenas 31 minutos. Y ya estamos al volante de esta versión intermedia del Audi Q8 e-tron, recordad, el denominado 55 e-tron. ¿Qué significa eso? Que tenemos esa configuración bimotor, motor eléctrico delantero, motor eléctrico trasero, combinados para lograr la tracción total. En este caso tienen una potencia conjunta de 408 caballos y 664 Nm de par. Como podéis ver, es un nivel de potencia más que aceptable y más que suficiente para el día a día. De hecho, pues luego veremos que mueve con bastante soltura este SUV eléctrico de gran tamaño. Aunque dicho esto, voy a empezar por lo más obvio, porque estamos con un modelo que es totalmente eléctrico y eso se traduce en un silencio a bordo envidiable. En este coche, en un Audi Q8, que es prácticamente un buque insignia, prácticamente un modelo de representación dentro de la marca de los 4 aros, es de esperar que el trabajo de insonorización haya mejorado, haya ido incluso un paso más allá y en este caso, como podéis ver, estoy prácticamente conduciendo en absoluto silencio. Ya no es que no nos llegue el ruido de motor, que es normal, sino es que también está también aislado que apenas nos llega el ruido de rodadura. Apenas hay ruido aerodinámico, ya vimos que se había hecho mucho trabajo en ese aspecto, por no hablar de que este modelo lleva neumáticos de baja resistencia a la rodadura que hacen que, como veáis, sea todo mucho más fluido y que el confort en marcha sea sobresaliente. De hecho, a veces perdemos la percepción de velocidad y nos hallamos rodando a velocidades por encima de lo legal pensando que vamos despacio. El Q8 55 e-tron es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en 5,6 segundos y su velocidad máxima está limitada a 200 km por hora. Por lo tanto, es un modelo bastante rápido y capaz de dejarte pegado al asiento gracias a esa patada eléctrica que supone que los 664 Nm de par están disponibles de manera instantánea.
Además, hay que decir que la conducción del Audi Q8 e-tron es totalmente personalizable y contamos con un buen número de modos de conducción para ello. Y las opciones de conducir este Audi Q8 e-tron son muy elevadas, y digo esto porque tenemos los modos de conducción del Audi Drive Select, que en este caso, como os digo, son muchos y muy variados. Comienzo tocando aquí en la consola central ese botoncito que nos va a dejar elegir entre Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic, Individual, y luego tenemos incluso Off-Road y All-Road. Como os digo, con estos modos de conducción cambia pues lo típico, un poco el pedal del acelerador, pues la resistencia que oponga o lo reactivo que sea, también el tacto de la dirección e incluso también el tablado que tiene la suspensión. Pero he de decir que que no hay mucha diferencia entre los que van más seguidos. Sí que va a haber mucha diferencia, lógicamente, entre Efficiency, que es el que está buscando los bajos consumos. De hecho, tenemos un Range Mode, que es un nuevo nombrado, pero que se puede activar a través de la pantalla y nos deja maximizar la autonomía al máximo, como digo. Por otro lado, el Dynamic sería el más deportivo, y ahí sí que vemos pues toda esa reactividad que podemos esperar de un eléctrico, y sobre todo cómo nos deja pegados al asiento, teniendo en cuenta que son 664 Nm de par de forma instantánea. Y eso que este modelo lleva de serie una suspensión neumática que es la culpable de su buen comportamiento. Se adapta a los modos de conducción aumentando o reduciendo su altura en 76 mm y también su tarado. Le permite de esta forma ser un vehículo muy polivalente y que deja buenas sensaciones en cualquier tesitura. A eso también se suma una dirección mejorada que ha pasado de tener una desmultiplicación de 1,58 a 1,46. Eso quiere decir que es algo más directa y también habla de una mejora en la precisión. El tacto es bueno, pero también es cierto que es poco natural. Además, también he de decir que no es un coche que vaya a ser deportivo, a pesar de ese modo Dynamic, pero que sí disimula muy bien esos 2.510 kilos de peso. Estamos con un coche que sí, que son 2,5 toneladas. Podríamos pensar que va a ser un coche muy pesado, a lo mejor complicado de conducir, pero lo cierto es que es bastante ágil teniendo en cuenta ese peso. Eso yo creo que también se consigue gracias a un reparto de pesos perfecto, de 50 en el eje delantero y 50 en el eje trasero, que hace que pues, no haya muchos balanceos, que sea un coche muy noble y al final bastante agradable de conducir. Dicho esto, es un SUV, sí, pero no es un todoterreno, es lo que estaría justo entre medias, es un todocamino, tiene la tracción total, lo cual nos va a ayudar mucho, pues sobre todo cuando hay mal tiempo, cuando la carretera está en mal estado, pero no es un coche con el que vayamos a salir mucho fuera de asfalto debido a los ángulos, pues a las cotas que tenga de todoterreno, que como os digo, pues los ángulos van a ser muy poco aprovechables. Aún así, los modos All-Road y Off-Road sí que nos van a echar una mano, sobre todo pues eso, cuando sube la altura de suspensión, a pasar algún tipo pues de resalto, o como os digo, cuando haya situaciones un poco más complicadas de nieve o de agua que, lógicamente, la tracción total va a ayudar a salir de ellas. Al final, con ese peso y dimensiones, no podemos esperar un consumo bajo. Rondamos los 27 kWh cada 100 km, un valor que está por encima de otros rivales, aunque eso siempre dependerá del tipo de conducción. De hecho, nos ha gustado que tengan levas para ajustar el nivel de retención en cada situación, pero no tiene memoria. Nosotros hemos estado en torno a los 400 km de autonomía, unos 100 por debajo de lo homologado debido a que abusamos de carreteras secundarias y no pisamos tanto la ciudad. En todo caso, la nueva disposición de las celdas de la batería y la nueva química para mejorar la densidad energética son claves para mejorar este modelo. Y a lo largo de la semana conduciendo este Audi Q8 e-tron, lo cierto es que he empezado a notar que tengo una conducción que para mí es algo filtrada. Me voy a explicar. Quiero decir que las sensaciones al volante son positivas, pero no son puras, no son lo que tendríamos en un coche de hace 10 años. Es un coche que está, como digo, muy filtrado y con un cierto control incluso por parte del vehículo, debido sobre todo a las ayudas a la conducción. Se pueden desconectar, sí, pero cuando está todo conectado hay sistemas que lógicamente se involucran en la conducción y hacen que sea incluso demasiado intrusivos. Porque, por ejemplo, tenemos una conducción predictiva que para el modo, pues para un coche eléctrico y para los modos de conducción más eficientes va a ser muy buena, pero que lógicamente pues va a hacer que no sea una conducción natural del todo. Con esto me quiero referir a que este sistema va leyendo, por ejemplo, las señales de la carretera, va también viendo si tenemos un coche por delante o incluso pues si estamos llegando a una rotonda. En esos tres casos el coche va a decidir frenar por sí mismo. Va a ser una frenada pues ligera, va a ser una frenada controlada, pero pues va a ser una retención bastante notable. Y entonces pues va a ser bueno, como digo, para el consumo, en modo eficiente, pues lógicamente si él detecta la rotonda y va frenando desde antes porque sabe que vamos a llegar a ella,
va a ser bastante provechoso, pero por otro lado, pues no va a ser natural, va a ser algo pues muy artificial. Al final el coche está decidiendo por nosotros y tendremos que forzarle, tendremos que o quitar las ayudas o pisar el acelerador para decirle que no haga eso. Por lo tanto, como digo, va a ser una conducción pues un poco más filtrada, sin tantas sensaciones, y al final pues el punto intermedio entre lo que era el pasado, las sensaciones puras, y el futuro, que probablemente pues haya más tecnología e incluso más cercanía a la conducción autónoma. La lógica impera desde hace muchos años en Audi, y este Q8 e-tron es el perfecto ejemplo que lo representa. Al final, al primer eléctrico de la compañía le tocaba renovarse, pues había pasado un lustro en el mercado, y lo ha hecho de la manera ideal, adentrándose en la familia Q8 para ganar esa diferenciación y sobre todo puliendo los pequeños detalles que le hacían falta. Tenemos una estética ligeramente renovada, como habéis podido ver. También tenemos un equipamiento bastante más completo y sobre todo, para mí el detalle que marca la diferencia es que tengamos unas baterías de mayor capacidad para ofrecer una autonomía más realista en el mundo que vivimos. Aunque también he de decir que no es oro todo lo que reluce, y que este Audi Q8 e-tron tiene algunos fallos que nos terminan de convencer. El primero de los puntos negativos que le saco a este coche son los Virtual Mirrors. Es verdad que son opcionales, pero perdemos un poco la percepción de las distancias y hace que sea más complicado el aparcar. Seguimos por el interior hablando del exceso de Black Panel que tiene este Q8 e-tron. Es un material que a mí no me gusta nada porque se ensucia fácilmente y hace que se quede un poco desdibujada esa calidad. Y por último tendría que decir que este coche tiene unos consumos bastante altos. Es comprensible teniendo en cuenta pues, sus dimensiones y su peso, pero aún así sigue estando por encima de la media. También hay que mencionar el precio final con extras. A pesar de que el Audi Q8 e-tron sea más barato que BMW iX y que el Mercedes EQE Sub, lo cierto es que con una configuración como la de nuestra unidad no puede presumir de ser barato. Es fácil que nos quedemos cerca de los 120.000 euros si optamos por la batería grande y nos ponemos a equiparlo con algunos paquetes para aumentar su dotación. Suerte que siempre tenemos a los amigos de coches.com que te ofrecen las mejores ofertas de VN para este modelo, así como una financiación o el acceso a la modalidad de renting. Y ahora sí, llegamos al final de la videoprueba junto a este Audi Q8 e-tron. Y como siempre, me queda agradecerte por habernos visto y también pedirte tu colaboración. ¿Cómo? Pues en forma de suscripción. Como siempre, te puedes suscribir al canal y activar la campanita para que te avisemos cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. En este caso, si te ha gustado el Q8 e-tron, si te ha gustado yo, si te ha gustado pues el conjunto de todo ello, nos puedes dejar un like. Y también te podemos leer, como siempre, abajo en los comentarios si tienes algún tipo de sugerencia. Muchas gracias y hasta la próxima.